Son las 8:47. Vamos a iniciar a partir de ahora el panel de los días lunes, donde vamos a discutir, debatir sobre algunos de los asuntos que más discusión han producido en los últimos días en la política chilena. Vamos a saludar en primer lugar a la profesora y coordinadora del programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, expresidenta del Colegio de Periodistas, además Javiera Olivares. Javiera, bienvenida. Gracias. Hola, muy buenos días. Al magíster en Economía y Políticas Públicas, Rodrigo Durán. Rodrigo, gracias por estar acá. Hola, muy buenos días. Sillales, ex subsecretario y militante del Partido Radical, una de las voces además de esta radio, Patricio Tombolini. Patricio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a partir por admisión justa, ¿no? Y vamos a partir respecto a una idea que el gobierno ha puesto como una idea central, para poder justificar sus argumentos sobre el tema, que es la idea del mérito, ¿no? Y que habría en el actual sistema, o en la lógica que inspiraría el actual sistema, un desdén por el mérito, ¿no? Su mirada respecto a esto. Vamos a irnos muy rápidamente, lo sospecho, a hablar de paradigmas, porque al fin y al cabo esto tiene que ver con paradigmas, con miradas sobre la sociedad. ¿Cómo ven ustedes que se ha ido dando el debate? ¿Y cómo decantará, ¿no? Rodrigo. Yo francamente valoro lo que está haciendo este gobierno porque deja atrás un poco el clivaje más profundamente ideológico que inspiró la reforma educacional anterior, y rescata ciertas cosas que están en el ADN de la ciudadanía chilena, que tiene que ver con el esfuerzo y el talento personal como un vehículo como un ascensor social, entre comillas. Es innegable que Chile tiene inequidades y desigualdad de oportunidades profundas desde la primera infancia. Me parece que el gobierno se está haciendo cargo de eso, pero por otro lado, la evidencia concreta que tiene, por ejemplo, la OECD, y que exponían Sergio Ursúa y Arturo Fontaine en una columna la semana pasada, dan fe de que en Chile el mérito existe. Más allá de las condiciones socioeconómicas que existan en un principio, hay mérito académico, y el mérito académico, desde cierto punto del desarrollo psicológico o del desarrollo personal de los niños, puede ser un indicador que nosotros tenemos que premiar y que tenemos que valorar como sociedad. Uh-huh. Y creo que a nivel educacional es muy necesario de que ese tipo de idiosincrasia se vaya premiando desde un principio. Entonces, obviamente que uno no puede seleccionar por mérito en primero básico, en segundo básico, en el kinder. Esa cuestión es absolutamente absurda. Pero sí en séptimo básico, que es justamente lo que propone el proyecto de admisión justa. Y por otro lado, creo que admisión justa es un proyecto que le ha permitido al gobierno abrir una discusión que no estaba en el tapete, que tiene que ver con cómo como sociedad concebimos el mérito. Uh-huh. Y en segundo lugar, también ha puesto en jaque a la oposición, porque ellos, por ejemplo, me acuerdo la semana pasada que salieron con esto de la ley Machuca, que era un proyecto que nosotros como Evópoli presentamos en la primaria presidencial de Felipe Kast, pero no se ponen de acuerdo en cuál es la ley Machuca que van a impulsar, porque yo veía a Camila Rojas tenía una postura, Ignacio Walker tenía otra postura, desde la ADC tenían otra tercera postura. Entonces demuestra también que la oposición está muy desarticulada, poco ordenada y no tienen un norte claro. Entonces creo que el proyecto de admisión justa es bueno porque le hace sentido a la ciudadanía, porque rescata algo que se había perdido en el proyecto anterior, que era el mérito, y obviamente hay que tener mucho ojo con no desmantelar lo que se ha hecho en materia de hacer más justa la admisión escolar, que sin lugar a dudas mejoró en el proyecto anterior, pero se está perfeccionando con estas iniciativas que está empujando el gobierno. Javiera. Yo lo primero que quiero decir es que lamento escuchar a mi antecesor, porque me parece que es lamentable que Evópoli, que es un partido en el cual uno pudiese depositar alguna esperanza al interior de la derecha, del gobierno actual, respecto de tener ciertas posiciones, más pensadas, centradas en los derechos y en las garantías de los derechos de las personas, en este caso no esté pensando desde ese lugar. Yo anoté algunas de las palabras que se han señalado acá como debate ideológico, como lo que se encuentra en el ADN chileno, como los premios que tenemos que darles a aquellos o aquellas que reaccionan de determinadas formas frente al proceso educativo, es decir, les va mejor o peor, en fin. Y yo creo que son palabras que están equivocadas, que parten desde una concepción que es cerrada y que tiene que ver con pensar la educación no como un derecho,
sino justamente, y como decían los estudiantes movilizados en el 2011, como un privilegio, como que representa un premio para quienes tienen determinadas características, cuando la verdad es que justamente lo que hacen los tribunales internacionales del mundo, los países desarrollados del mundo, es establecer la educación como derecho. Entonces, lo primero, yo creo, para desmitificar, es que aquí no hay debates más ideológicos o debates más políticos que otros. Siempre los debates respecto de políticas públicas son ideológicos y políticos, desde cualquier lugar. Segundo, el ADN chileno no tiene que ver necesariamente ni con el mérito ni con el mercado, ni con los premios a personas que tengan determinadas características. El ADN chileno, si miramos la historia de Chile hacia atrás, está amparado, si miramos antes del golpe, digamos que obviamente el golpe civil y militar, en el cual estuvieron varios personeros que hoy día son parte del actual gobierno, cambió obviamente en bases que tenían que ver con la historia del país, pero en general el Estado chileno siempre buscó ser, o por lo menos tener alguna razón garantista, enfocada en la garantía de los derechos. Entonces el ADN chileno tiene que ver con cómo somos capaces a través de políticas públicas de establecer garantías, y esas conductas de la gente, de la ciudadanía, tiene que ver directamente con esas políticas públicas, con las leyes que debatamos, etcétera. Por lo tanto, no hay, para no poner mitos, como que el ADN chileno es una cosa como mercantil, que hay que ir a competir por quién tiene mejor educación. Y cierro para no extenderme más diciendo, el proyecto es malo, y es malo porque establece nuevamente esta idea de seleccionar en base a argumentos que son absolutamente falaces. Uno no puede hablar de mérito cuando tú tienes una realidad de distribución inequitativa de recursos. Uno no puede hablar de mérito cuando los niños y los adolescentes y los jóvenes parten desde condiciones objetivas y subjetivas distintas. Por lo tanto, es imposible que tú lances a una especie de pelea de gallos a dos niños, a dos niñas, a dos adolescentes que nacieron en lugares distintos, que tuvieron acceso a estímulos distintos y que por ende tienen el mismo derecho hoy día, en sus distinciones, de acceder a distintas alternativas de educación. Lo que aquí se hace es que se privilegia a quienes han tenido determinadas posibilidades para poder estar mejor enfrentados a un proceso de selección. Entonces, lo que hace es que no garantiza el derecho a la educación en Chile. Eso es lo que hace en síntesis este proyecto, y por supuesto, por eso el mundo que piensa desde el punto de vista de los derechos se ha opuesto. Patricio Tombolini. Yo creo que cualquiera manera de modificar la sociedad es una mirada ideológica. La construcción de Chile tiene que ver con cómo los ciudadanos de hoy día, de ayer, nos imaginamos nuestro país. Algunos pensamos en cómo creamos mejores condiciones para que este país dé más oportunidades, sea más justo, más libertario, con más democracia. Y este proyecto tiene que ver exactamente con una mirada ideológica de este gobierno, y lo decía ayer la ministra Cubillo en el diario. Ella dijo, los gobiernos tienen que enviar proyectos de ley que tengan que ver con sus conceptos de sociedad, lo dijo de otra manera. Y acá suponer que en Chile el mérito es a partir de la educación, no, a partir de la educación es donde nosotros creamos las bases para que todos los niños y jóvenes de Chile tengan las mismas posibilidades y las mismas oportunidades. Javiera tiene razón. No es lo mismo un niñito que nace en La Pintana, hijo de obreros, o los niñitos que son hijos de médicos y que tienen internet desde chicos, o que pueden tomar un avión y conocer el mundo. Entonces, lo que hay detrás de, comillas, esta idea de que vamos a privilegiar el mérito es una posición encubierta para desmantelar lo que hizo el gobierno de la presidenta Bachelet, que no es ni más ni menos que crear condiciones de igualdad de oportunidades para todos. Tratar, porque no está logrado, tratar de lograr, de asegurar en un mediano plazo una educación de calidad y gratuita para todos los jóvenes. Eso es lo que va a permitir que los jóvenes en el desarrollo de su vida vayan creando condiciones para que puedan competir por mérito. Pero si estamos pensando en el tema de mérito, yo creo que deberíamos hacer una cosa que es súper interesante, copiar algunos modelos como el inglés o el español, donde cuando tú postulas un trabajo lo que vale el mérito no son los parentescos. Y yo te puedo asegurar que si en Chile levantamos esto para que el mérito tenga importancia, los que se van a poner son los empresarios, la derecha ideológica, que decir, mire, que están atentando en contra de la sagrada libertad de decisión. Entonces, yo creo que hay que decir las cosas como son. Aquí hay un intento ideológico del gobierno de Piñera por desmantelar un proyecto de ley que ha significado un avance para el país y que logró un gran apoyo en la ciudadanía. Entonces, es más fácil decir las cosas. Y yo estoy completamente de acuerdo, pero completamente de acuerdo que la oposición vote en bloque a la idea de legislar.
Y creo que es un error la idea Machuca. Si tú me preguntáis, de verdad es un error, porque aparece como contrastando, es como una cuestión contraria a esta torpeza del gobierno del presidente Piñera en cambiar las cosas en educación. Pero esa ley Machuca deberíamos extenderla. Seamos capaces de abrir las puertas de los colegios de élite. Porque si nosotros, mira, el otro día Matamala creo que hizo circular una columna de opinión. Ayer. La diferenciación que existe en los cargos superiores de las empresas de nuestro país y el origen de los colegios. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros, no, si mi hijo tiene que estar en este colegio, porque si tiene buenas relaciones, mañana va a tener buenas pegas? Este es un país donde la élite se reproduce, donde no es cierto que todos los chilenos tengan las mismas oportunidades para poder acceder a mejores condiciones de vida. Eso es lo que tenemos que cambiar. Bueno, algunas de las cosas que se han dicho hasta el momento le interpelaron a Rodrigo, así que le vamos a devolver para que pueda referirse a alguna de los planteamientos que hacía Javiera o Patricio. Yo, a ver, en primer lugar quiero Rodrigo Urán dejar tremendamente claro que a mí me parece que hay un avance sustantivo, y desde Bópoli lo hemos dicho, en materia de admisión con el fin de la selección. Pero es perfectible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy día los colegios artístico-culturales, que son colegios vocacionales, no tienen la oportunidad de seleccionar por vocación. Tienen que entrar en un algoritmo. Entonces, el algoritmo no rescata ciertas particularidades de algunas instituciones. Lo mismo pasa con los liceos emblemáticos. Los liceos emblemáticos, los liceos bicentenarios, que tienen una vocación por el mayor desempeño académico, no tienen la oportunidad de valorar ciertos atributos que por el proyecto educativo en el cual están, nos parecen necesarios de rescatar. Por otro lado, yo creo que Patricio, no lo dijo Javiera, pero Patricio sí se equivoca, porque la reforma educacional de la presidenta Bachelet no fue para todos los chilenos, fue para la clase media y para los más pobres. Porque los hijos de los ministros de la presidenta Bachelet siguen estudiando en los colegios de élite que él menciona. Siguen ahí. Y nosotros, desde Bópoli, propusimos que exista un Fondo Nacional de Educación para que los niños vulnerables puedan acceder a colegios de élite también. A diferencia, pero con libertad. Y esa es la gran diferencia de la propuesta que tenemos nosotros con la propuesta que está impulsando hoy día la oposición. Porque sí, nosotros consideramos que Chile es un país donde la matriz de oportunidades está defectuosa, no funciona bien. Es necesario reestructurarla. Y es necesario reestructurarla no desde la universidad, es necesario reestructurarla desde la primera infancia. Y por eso también hemos impulsado el plan de los niños primeros, estamos abrazando la reforma que se está haciendo del sistema de educación parvularia. Pero en particular, a mí me parece que es bastante inconsecuente que la oposición hoy día empuje un proyecto de ley para que los niños puedan ingresar a los colegios donde estudian sus hijos, los hijos de los diputados de la oposición hoy día, y hayan votado en contra cuando ese proyecto se presentó por el diputado Felipe Cast el año 2014. Sí, para ir precisando algunas cosas, ¿no? Y quiero devolverle aquí la pregunta a Rodrigo, porque Javiera partía de un supuesto, ¿no? Que es que el punto de partida no es igual, ¿no? Vamos a decirlo así. Esta es una carrera en la cual un niño puede partir varios kilómetros más adelante que otro, ¿no? Y además existe un cierto consenso de que el sistema educativo hasta el momento no logra revertir eso, sino que tiende a consagrarlo e incluso a agudizarlo, ¿no? Si esas dos cosas fueran ciertas, Rodrigo, por supuesto, si no estás de acuerdo con estos dos supuestos, me los puedes contradecir. ¿Cómo se podría entonces concebir una selección al cabo de los primeros 6 años de educación escolar con estas constataciones previas? Por una razón súper simple, y aquí voy a entrar a un punto que es bien, que rescato lo que decía Patricio antes, y es cómo las élites en este país se han perpetuado, élites políticas, élites terratenientes, élites empresariales, etcétera, cómo se han perpetuado en el poder. Y se perpetúan al igual que en todo el mundo. Esto es una cuestión que no solamente es fenómeno en Chile, y que lo estudia muy bien Acemoglu y Robinson en un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Porque generan mecanismos de reproducción social muy herméticos. Entonces, la única manera que nosotros tenemos de democratizar el acceso a las élites, porque es, desde mi perspectiva, y quizá ahí podemos tener otra discusión, pero yo creo que no puede existir un país que no tenga élites de algún tipo. Siempre va a haber una élite gobernante. El partido en la Unión Soviética tú tenías al Partido Comunista, la cúpula, etcétera. Entonces, siempre va a haber una especie de élite. Y lo que tiene que pasar es que esas élites sean dinámicas, cambien, no sean siempre las mismas familias o las mismas personas. Entonces, la gracia que tiene la selección por mérito, para mí, es que, por una parte, la élite que hoy día existe
no compite. No compite, o sea, no hay una competencia por acceder al colegio San George o al San Ignacio o qué sé yo, a la Masonet o los colegios con nombres más, no sé, de acá de Santiago, ¿cachai? Porque ahí es como otro mundo, y por eso es que nosotros queremos entrar a pitquinar ese acceso a capital social. Pero la gran mayoría de los chilenos, donde tú tenías talento antes de entrar a los liceos emblemáticos, los liceos bicentenarios, y ahí tú podías generar un ascensor social a través de calidad educacional que no se daba en otros colegios, que había que avanzar evidentemente, pero que no se daba. Y de hecho podemos ver en la historia de Chile cómo son muchos los egresados del Instituto Nacional quienes se transformaron en presidente de la República, quienes democratizaron el acceso a las élites. Entonces, sí se pueden generar procesos de selección en Chile a partir de séptimo básico, absolutamente. ¿Por qué? Porque las condiciones de partida para los colegios públicos no son tan inequitativas como lo son entre los privados y los públicos, donde sí está la verdadera desigualdad. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Y por eso es que nosotros estamos empujando un proyecto de ley machuca liberal. Bueno, otro de los temas que se tocaron ahora, que se los quería preguntar. Creo que Javiera dijo que no era cierto que en nuestro país el sentido común que se hubiera instalado es el sentido de la competencia, del individualismo y todo. Nosotros como práctica periodística desde hace algún tiempo no hacemos referencia a las encuestas, porque creo que hay un debate ahí que no está lo suficientemente zanjado como para que sea un insumo efectivo de discusiones políticas. Pero sí es cierto que al menos hay ciertas constataciones que podrían ir en la dirección contraria, como que por ejemplo en este país se dio el extraño caso de que hubo apoderados que salieron a marchar para seguir pagando, como una manera de que sus niños no se juntaran con los otros niños, ¿no? Que eran los que no pagaban. Eso de los sentidos comunes, ¿cómo lo ven? Porque tampoco podemos desdeñar que ha habido una transformación cultural importante en el Chile de las últimas décadas. Sí, voy a hacerme cargo de eso que planteé yo muy brevemente y también a señalar algo respecto de lo que decía Rodrigo. Mira, yo creo que evidentemente el sentido común, o sea, podríamos tener probablemente múltiples programas y no terminaríamos de llegar a un acuerdo o de entender el problema del sentido común, porque finalmente, ¿qué es el sentido común? ¿Es un sentido que surge y que emana casi espontáneo de la gente o es algo más bien construido que va dialogando con lo que la gente va conversando en su vida cotidiana, perviviendo, etcétera? Yo más bien tiendo a pensar eso segundo, estoy simplificando mucho la discusión, pero tiendo a pensar que más bien es un sentido impuesto, construido, y por supuesto que ha habido una transformación cultural. O sea, si tenemos, y no solo a nivel país, sino probablemente a nivel global, si tenemos todos los días una invitación muy amena a consumir, a triunfar, a estudiar ciertos temas y no otros, evidentemente eso se va instalando, y es una práctica y es una praxis que en Chile también existe, pero una cuestión distinta es decir que eso es parte de nuestro ADN, o sea, que casi que viene chipeado desde que nacemos, que nosotros tenemos un chip interior que nos dice compite, triunfa, porque el mérito, no, eso no es así. Eso más bien tiene que ver con una realidad social. Si uno mira la historia y la prehistoria de las sociedades y las organizaciones del mundo, digamos, las primeras sociedades, nuestras propias primeras naciones, los pueblos que existían antes de la conquista española, uno podría pensar lo contrario. Uno podría decir, oye, nuestra vida es más bien gregaria, no es competitiva, somos organizaciones sociales más o menos equitativas. Y yo por eso discuto un poco esto de lo que se señalaba aquí de la élite, no porque no crea que existe, absolutamente existe, y particularmente desconozco lo que ocurre, según lo que decía Rodrigo, en todas las latitudes del mundo, pero conozco bastante bien lo que ocurre en América Latina, y por supuesto que la existencia de una oligarquía desde los tiempos de la colonia en adelante está y existe, y si uno empieza a revisar las familias, los nombres, los apellidos, en Chile los Errázuriz y los Edwards se repiten, y eso proviene desde la colonia. Por lo tanto, efectivamente eso existe. Entonces, si es que realmente hay una intencionalidad de cambiar aquello, de cambiar estructuralmente el problema de inequidad que tenemos, de cambiar que solo algunas familias, que algunos nombres accedan a ciertas cuotas de poder, a ciertos espacios de educación, de cultura, bueno, cambiémoslo, pero cambiémoslo y modifiquémoslo en serio. Y eso requiere bastante más que una modificación de el ingreso a los liceos, a las escuelas. Eso tiene que ver con cambios estructurales, por ejemplo, en la estructura de impuestos, que la derecha siempre se ha digamos, negado a aprobar reformas profundas en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que sincerar las posiciones. Yo estoy muy clara de que el gobierno de la presidenta Bachelet tuvo diversas limitaciones y podemos pensar en muchas críticas y cuestiones que faltaron, pero también estoy clara que lo que justamente buscó ese gobierno fue disputar el sentido común, fue hablar respecto del sentido y decir, efectivamente, la selección no es normal.
Más bien el derecho a la educación es lo normal y es lo correcto que debe pensar un Estado. Y discutamos eso. ¿Y ustedes se acuerdan? Yo que soy periodista y estudio bastante los medios de comunicación, ¿se acuerdan cómo la cobertura mediática expresó la batalla campal con la derecha que hoy día está en el poder respecto de este tema? Que hablaban que se iba a quitar la libertad, que cómo era posible que habláramos del cese de la selección, de abrir los liceos a todas las personas en igualdad de oportunidades. Entonces, a mí me sorprende que se les olvide el discurso que ellos mismos plantearon en otro momento y hoy día aparezcan como los buenos samaritanos que quieren, o las buenas samaritanas que quieren, modificar o mejorar un proyecto para justamente abrir el derecho a la educación a todos. Yo creo que esa no es la intención. Yo creo que la intención aquí es insistir en establecer brechas y en provocar diferenciaciones respecto de lo que ellos esconden tras la palabra mérito, pero que es más bien seguir manteniendo estas élites que ya tienen un espacio de protección y de poder importante en esta democracia débil que tenemos. Bueno, vamos a hacer un breve alto. Patricio, disculpa que Patricio Tombolini va lanzado a decir algo, pero bueno, tenemos que hacer un breve alto y a la vuelta partiremos por Tombolini. Haremos justicia de esa manera. Vamos y volvemos. Prende tu verano en Hotel Nevados de Chillán. Mientras más descansas, más ahorras. Tus vacaciones en familia hasta un 40% de descuento por 3 y 4 noches con un infante gratis. Disfruta del verano con muchas actividades outdoor para grandes y chicos. Caminatas, canopy, cabalgatas, trekking, senderos de bicicleta y mucho más. Información y reservas al 600-6170 o a reservas@nevadosdechillán.com. Más información en nevadosdechillán.com. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile, ícono de la nueva región de Ñuble. Radio y Diario Universidad de Chile presentan Reflexiones con Víctor Jara, quien fue músico, cantautor, profesor y director de teatro chileno. Cuando uno cambia de posición, cuando cambia de estructura mental, no es fácil y hay muchos sinsabores. Pero dentro de estos sinsabores también hay grandes alegrías, profundas alegrías. Y esa alegría no tiene límite cuando está construida por jóvenes y trabajadores de todo el país que están juntos de la mano, unidos, por el único afán de construir un país libre, soberano, digno. Un aporte de Radio y Diario Universidad de Chile. Proteger tu casa es así de fácil. En Casa Royal tenemos todo para garantizar la máxima seguridad a tu hogar. Kit de seguridad DVR Hyundai, 4 cámaras HD de 720 píxeles a 99.990. Cámara IP inalámbrica Wi-Fi, no requiere alimentación, 220 volt a 129.990. Ven a nuestras tiendas y encuentra todo en seguridad para tu hogar o negocio. Te esperamos con la mejor asesoría y variedad. Además, visítanos en casaroyal.cl. Casa Royal, expertos en soluciones. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Quedan 20 minutos. Son las 9:11 de la mañana. Continuamos con Radio Análisis en esta mañana en el panel que integran Rodrigo Durán, Patricio Tombolini y Javiera Olivares. Vamos a ir a lo que está ocurriendo en la oposición. Hoy día hay reuniones importantes. ¿Querías decir algo antes? Solo dos cosas. Primero, yo efectivamente creo que el problema de la competencia y desarrollar a nuestros jóvenes tiene que ver con cómo aseguramos una educación de calidad y gratuita. Ese es todo el esfuerzo que debe hacer la sociedad. Y comparto que hay que generar condiciones al interior de la sociedad el día de mañana que asegure la meritocracia.
Bueno, dicho el punto, volvemos al tema. Sí, hay un debate abierto entre el Frente Amplio y la Democracia Cristiana. Hay reuniones hoy día, está en cuestión la mayoría legislativa, al menos para la constitución de la mesa y de las comisiones a partir de marzo. Algunos dicen que es impropio el cuestionamiento porque se trataba de un acuerdo administrativo. Otros dicen que es un acuerdo administrativo de oposición. De hecho, el Frente Amplio imputa a la Democracia Cristiana el haber votado a favor del gobierno en 13 de 44 proyectos de ley relevantes durante este año. Opiniones, Patricio Tombolín. Mira, yo creo que toda esa discusión tiene que ver con un poco lo que decía Rodrigo, la oposición desordenada. Yo creo que no tenemos hoy día una oposición que haya logrado articularse en torno a un proyecto. Y en esta crisis, lo que ocurre de manera natural es que cada conglomerado político trate de asegurar su propio desarrollo, cómo influye en la sociedad, cómo recupera espacio. Lo que hubo en el Parlamento fue un acuerdo de gobernabilidad del Parlamento de la oposición, porque manejar el Parlamento y manejar las comisiones cuando tú estás en la oposición es una herramienta de empate político con el gobierno. Por lo tanto, cometer el error político de perder esa herramienta habla de no entender el rol del Parlamento frente al gobierno, primero. Y segundo, yo creo que los partidos tienen que desarrollarse. Yo creo que estamos en una etapa en que los partidos tienen que hacer una crisis, entender el cambio de la sociedad. Pasamos de una sociedad que obedecía fundamentalmente a ideas de carácter colectivo a una sociedad donde lo más importante son las ideas individuales. Y no hemos sido capaces de encontrar la idea individual que se transforma en colectiva. Tú delante preguntabas si hoy día esta sociedad era más individualista que antes. Sí, yo creo que esta sociedad es mucho más individualista que antes, creo que es más egoísta, creo que piensa en el propio bienestar y no tiene un concepto del que vivimos los que somos más viejos. Yo soy de la generación de la Primera República, yo del 73 para atrás, donde teníamos una mirada a un Chile distinto. Entonces yo creo que los partidos tienen que ordenarse y me parece impropio que una colectividad de oposición critique a otra colectividad de oposición que imagino ha hecho un análisis para poder tomar las decisiones que ha tomado a ejercer su derecho a votar. Por lo tanto, centrar la política de alianza futura o la administración del poder, en este caso el Parlamento, porque cómo se vota la gente no vas a tener nunca ningún tipo de acuerdo. Al contrario, vas a lograr que el gobierno vuelva a tener más poder ahora en el Parlamento. Sí, es probable que parte de este debate tenga que ver, Javiera, con que si lo que se quiere construir para adelante o si lo que se quiere forjar es una oposición o son más de una oposición. Entonces estaríamos hablando en plural, ¿no? De oposiciones. Sí, el problema que nos genera eso, si es que tenemos más de una oposición, es que es difícil poder construir una mayoría que logre derrotar a la derecha, para decirlo en cortas cuentas. Eso es lo preocupante, digamos. Si tuviéramos una diversidad de oposición, con la certeza de que esa oposición tiene posibilidades divididas de triunfar frente a un proyecto que es distinto al que nosotros queremos, bueno, nos podríamos dar ese lujo, pero no es el caso. Eso es lo que a lo menos para mí, y creo que para varios y varias, es preocupante, ¿no? Ahora, yo creo que es indiscutible que hay diferencias, que existen diferencias. Es indiscutible que hay actores que tienen una perspectiva, voy a decir, más transformadora del modelo que hoy día existe respecto de otros que se sienten menos incómodos con algún status quo que ya hay. Eso se expresó también en el gobierno de la nueva mayoría. Creo que las fuerzas que estuvimos ahí, tuvimos también esa experiencia. Por lo tanto, no es novedad. Si yo creo que lo que hoy día, el cubo de lo que hoy día hay que descubrir o trabajar o problematizar, para no ponerle un solo nombre, porque creo que de verdad es algo que no es fácil, es de qué manera la mayoría de esta oposición hoy día construye una articulación sobre la base de al menos algunos acuerdos importantes. Y cuando digo algunos acuerdos importantes, creo que probablemente el acuerdo central y principal que nos puede articular es que somos críticos del modelo actual, del modelo neoliberal actual. De que hoy Pero día toda la oposición es crítica del modelo neoliberal actual. Yo creo que hay una mayoría de la oposición que hoy día tiene una intención transformadora. No puedo decir si toda, creo que hay gente que no,
probablemente, en algunos actores dentro de... Sí, ¿sabes por qué te lo pregunto, Javiera? No No quiero que monopolicemos la conversación los dos, pero es que cuando fue el gobierno de la presidenta Bachelet, a veces uno desde acá, desde la mirada del análisis, sentía que la alianza era tan amplia que eso dificultaba muchísimo ponerse de acuerdo, ¿no? O dificultaba muchísimo que hubiera una sola línea. De hecho, era una coalición donde uno podía encontrar una posición y la exactamente contraria adentro, ¿no? Si durante la nueva mayoría eso fue una dificultad, pienso en un eventual gobierno, me estoy yendo demasiado adelante, pero ya que pienso en un eventual gobierno que involucre a toda la oposición, y no me imagino cómo se podrían llegar a establecer consensos, no en los temas subalternos, sino en los temas centrales. Sí, es que yo creo que ahí, o sea, es una dificultad, sin duda. Ahora, si uno mira el caso de la experiencia del Frente Amplio uruguayo, probablemente tuvieron las mismas o peores dificultades y aún así llevan varios gobiernos que también uno puede tener sus críticas, te gustarán cosas más o menos, pero que en general han sido gobiernos que han tenido relativo éxito, ¿no? Y así uno puede mirar otras experiencias también, pero lo que yo creo que no creo que sea un problema fácil, pero lo que yo sí creo, y por ejemplo a propósito de la palabra que tú usas, consenso, a mí me parece que tenemos que llegar a acuerdos básicos, como por ejemplo pensar que el consenso no se arma únicamente entre nosotros. Si es el tema, ¿tú armas consenso con quién? Entre el PR, la ADC y el PPD y el... No, ese no es el consenso, ese es el consenso, a propósito de élites, entre algunos partidos en los cuales, desgraciadamente, hoy día no hay masas necesariamente, sino hay élites que acuerdan ciertas cuestiones. ¿Con quién tú llegas al consenso, por ejemplo, respecto de la ley o de la guerra denominada de la jibia? Bueno, hay que hacerlo con la sociedad movilizada, con los pescadores artesanales. Evidentemente los industriales tendrán su opinión y la entregarán también, pero si nosotros logramos, creo, como oposición diferenciarnos respecto de la derecha, decir a nosotros sí nos importa la voz de la calle, nosotros sí queremos transformar, y creo que ahí sí podemos encontrar una mayoría. Habrá quienes estén en desacuerdo y si no se sienten parte, me imagino tomarán su decisión, pero creo que en eso sí podemos construir una mayoría. Es mi esperanza, lo menos. Y yo creo que hoy día hay coyunturas y han habido coyunturas que nos permiten ilustrar cómo actúa la oposición respecto de migraciones, respecto de la ley de la jibia, respecto de educación, etcétera. Yo entiendo, quiero cerrar con esto, yo puedo entender que haya partidos que estén molestos con actitudes de otros partidos. Puedo entender que, y tampoco estoy de acuerdo con lo que ocurrió en migraciones, por ejemplo, y cada uno tenemos distintas opiniones, pero me parece que hoy día la apuesta tiene que estar por articular desde este pensamiento de largo plazo, donde nosotros tenemos una visión transformadora, que si no la trabajamos en conjunto, estamos un poquito... por lo menos con muchas dificultades para hacerlo. Javiera, sí, Rodrigo Durán, que estaba después. Pato, por favor. A ver, para mí aquí que muestra nuevamente su careta de amateurismo y falta de visión política, como señala Javiera, es el Frente Amplio. Yo creo que se metieron en un, perdón el chilenismo, pero en un forro innecesario, porque hoy día están obligados a decir, mira, ¿en verdad somos tan amarillos que vamos a seguir en este acuerdo administrativo? ¿O en verdad somos muy consecuentes y le vamos a regalar la administración del Congreso a el gobierno? Y eso lo hicieron solos. O sea, nadie los llevó a decir eso ni nada por el estilo. Hoy día revisaba en el diario que Revolución Democrática reparte una minuta en la cual analizan las votaciones de los parlamentarios, sobre todo de la democracia cristiana, y critican muy mañosamente al jefe de bancada. Dicen que le falta liderazgo, que es incapaz de conducir su propia bancada. Entonces, a mí me sorprende profundamente que se hayan autoimpuesto un cepo del cual no pueden salir bien parados. Porque las opciones son, o somos inconsecuentes, o le regalamos la administración de la Cámara al gobierno. Ya, o sea, lo que tú dices es que el Frente Amplio rayó su propia cancha y no tiene posibilidad de ganar el partido. No. O sea, partió perdiendo y lo pueden perder por poco, pero van a quedar mal igual. Entonces, muestra la falta de, y yo creo que pasa mucho en la oposición, la poca claridad de cuál es el proyecto que ellos quieren. Porque uno identifica un proyecto súper claro en el PC, hay un proyecto claro en Convergencia Progresista, pero el Frente Amplio para mí no tiene un proyecto claro. Y yo creo que ese es el gran error que ellos cometen, de no ser capaces de definir cuál es el proyecto que ellos quieren construir para Chile, más allá del paraguas de que son antineoliberales. Es un paraguas donde caben probablemente desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, pero nadie entiende muy bien cuál es la bajada de eso.
lamentablemente ellos se pusieron un cepo del que no pueden ser. Sí, esa pregunta de qué ser antineoliberales es una gran pregunta. Mira, yo, ¿sabes qué? Yo creo que los porfiados hechos son más reales, son más realistas, nos obligan a tomar posición. Yo creo que lo que tenemos que hacer en la oposición es construir confianza, porque no tenemos confianza. Venimos de un proyecto que todos tenemos una mirada distinta. Yo creo que el gobierno de la presidenta Bachelet fue un proyecto exitoso. Desgraciadamente, el pueblo no pensó lo mismo y le dio 700.000 votos de ventaja a Piñera. Pero a la vez el pueblo, que tampoco lo logro entender, nos entregó el Parlamento a nosotros, no se lo entregó a Piñera. Y nosotros no podemos construir alianzas sobre la base de criticar la autodeterminación que tienen los partidos. Acá vamos a coincidir en muchas cosas y en otras cosas no vamos a estar de acuerdo. Lo importante es cómo somos capaces de entender un proyecto de futuro. Porque lo que tú decías recién, Patricio, que había postura a favor y postura en contrario absolutamente nítida en lo que era la nueva mayoría. Y en los temas centrales. Y eso significa que no acabamos el proyecto previo de qué país queríamos construir. Fíjate que los austriacos, cuando hacen el programa de gobierno no son 50 páginas, 100 páginas, es un libro donde se detalla de manera clarita lo que se va a hacer en el país. Ya a nosotros en Chile nos falta a lo mejor hacer ese aprendizaje. Pero no te olvides que fue un senador de la nueva mayoría, Patricio, el que dijo que Bachelet no estaba obligada a cumplir su programa de gobierno. Pero mira, siempre. Sí. ¿Quién fue? No recuerdo quién dijo. Sí, fue Saldívar. Don Andrés. Sí. Mira, pero está bien. Los últimos gobiernos de la Fuerza Progresista de Chile, los presidentes han intentado que sus propuestas de campaña se apliquen sea parte de su gestión. Lagos fue particularmente riguroso en eso. Pero yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es construir confianza y no dedicarnos a criticarnos entre nosotros. Nos necesitamos todos y entender la política. Y uno no le puede entregar el manejo administrativo del Parlamento a la derecha porque quiere meterse en los asuntos internos de otro partido. No me gustará lo que ha hecho la democracia cristiana. O no, yo no comparto cómo votaron los diputados radicales en el tema de migraciones. Pero eso a mí no me hace salirme del Partido Radical ni renunciar al Partido Radical. Entonces, lo que te quiero decir es que falta mayor comprensión política de lo que tenemos que hacer. Yo comparto contigo, Javiera, que juntos sí vamos a lograr cambiar el país. Y lo que tenemos que construir es confianza. La política no se hace sobre la base de las exclusiones. Yo escucho mucho que con este no me junto, pero con este sí. Así no vamos a hacer mayoría. Vamos a seguir de espaldas a la realidad y de espaldas a nuestros ciudadanos. Sí, solo quería hacer mención que aquí los temas subjetivos influyen mucho, ¿no? Y hay un componente generacional en los actuales liderazgos del Frente Amplio que es muy fuerte, que es gente que se forjó marchando en las calles contra lo que ellos denominaban el proyecto de la concertación. Y eso es algo que no se zanja de un día para otro, o sea que el proceso de construcción de confianza es más lento. Algunos de ellos pertenecían, por ejemplo, al movimiento Pingüino, que fue muy crítico de las políticas de Bachelet en el tema de la educación escolar y así sucesivamente. Por lo tanto, esto de construcción de confianza, Patricio, que tú aludes y que, por ejemplo, ocurrió en la concertación, bueno, fue un proceso súper largo. Larguísimo. Lustros duró. Sí, pero yo creo que las alianzas políticas, si uno es responsable políticamente, y lo digo por la propia experiencia del sector del cual yo vengo, no se hace en base a subjetividades, o sea, porque todo es subjetivo, por cierto, pero quiero decir, no se hace como en base a experiencias personales o de ciertos grupos, o sea, porque bajo esa premisa, imagínate, la concertación era una cosa donde muchas sensibilidades quedaron fuera y después la nueva mayoría logró incorporar a esas sensibilidades. Entonces, yo creo que también las construcciones se apuran y se alentan dependiendo de la capacidad que tengamos de ponernos de acuerdo, insisto, en una visión que a mi juicio tiene que ser transformadora, porque estamos disgustados con lo que hay, porque hemos dicho aquí que no nos gusta, ¿no? Por lo menos 2 de 3 en el panel. Entonces, creo que a ver, yo decía, yo entiendo que pueda haber molestia, yo entiendo que algo no te pueda gustar, comprendo que hay un peso de decir, bueno, queremos ser distintos de lo que ha habido antes, yo todo eso lo entiendo, pero creo que el fin último de la política es efectivamente generar una articulación tal que te permita tener una vocación transformadora, tener una vocación de un poder que permita generar mejores condiciones para el pueblo. Y eso requiere, efectivamente, a veces conversar, dialogar y desgraciadamente ceder en posiciones.
hasta que tú, por supuesto, sientas que estás defendiendo tus principios y que los estás manteniendo y resguardando. Yo creo que eso es lo que tenemos que discutir. En todo caso, me parece que la administración del Parlamento es algo que tiene bastante notoriedad política en los medios o pública en los medios, pero que, siendo algo importante a la hora de discutir proyectos, me parece que no es lo de fondo. Pero presidir una comisión es un poder real. Es un tema importante y un poder real, sí, es sí, cierto. sí. Pero No, creo maneja la urgencia. Sí, claro. yo creo que sí, pero a ver, pero No, la manejar urgencia la la maneja urgencia el entre gobierno. comillas, porque la urgencia la maneja el gobierno. No, o sea, no tanto. sí, como Ojo, no yo, tanto. por ejemplo, Sí, pues. para ser súper específico, el proyecto de ley que aumentaba la subvención a los organismos colaboradores del Sename lo ingresa el gobierno con suma urgencia el día 7 de junio. La presidenta de la comisión, Frente Amplista, no respeta las urgencias 5 veces consecutivas. Un proyecto de ley que se debió haber demorado 30 días en tramitarse en comisión, se demoró 280 días en tramitarse en comisión. Las presidencias de las comisiones dan poder real y concreto. Pero eso es una excepción, Rodrigo, no es la regla. La regla es que el Ejecutivo, de hecho, lo que siempre hemos planteado, muchos sectores, de que el Parlamento tiene escasa posibilidad de incidir en los tiempos legislativos porque es el Ejecutivo quien pone o quita urgencia, suma urgencia, etcétera. Entonces, yo no estoy diciendo que sea poco importante, lo que estoy diciendo es que no se acaba el mundo ni se acaba la oposición por esta discusión, que además creo que vamos a resolver, espero. Pero si no, me parece que hay harto más que conversar y dialogar de fondo, que es lo que creo que hay que construir, y tenemos poco tiempo. Sí, pues bueno, es seguro, no es probable que todo esto que estamos conversando, que en principio parece una diferencia de carácter político respecto a un consenso administrativo, tenga que ver en el trasfondo con el modo en que se fragua la oposición, ¿no? Y con el modo en que los distintos actores están mirando las encrucijadas que ya se vienen, porque el tiempo pasa muy rápido, las elecciones municipales, las presidenciales y parlamentarias, en fin. Bueno, se nos acabó el tema ahora, pero estos temas dan para seguir conversando, lo vamos a seguir haciendo. Javier Olivares, como siempre, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Pato, por invitarme. Rodrigo Durán, muchas gracias. Muy contento de haber participado. Muchas gracias. Bueno, ganamos vale otro entonces. Patricio Tombolini. Muchas gracias. Bueno, yo vuelvo a la tarde. Sí, pues, en jornada doble, Patricio Tombolini. Son las 9:29, hacemos un breve alto y continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día lunes.